Feliz, 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 feliz domingo. Tu hermano y amigo, el hermano Francisco, te saluda, te envío un abrazo desde Monterrey, Nuevo León, México. Me llamo Francisco, soy alcohólico, solo por hoy nada de alcohol. ¿De qué vamos a hablar en este video? La libertad bajo Dios. La libertad bajo Dios. Cuando andábamos bebiendo, defendíamos nuestro falso concepto de libertad. Yo hago lo que yo quiero, soy libre. Nadie me puede impedir hacer las cosas. No le hago daño a nadie. Y creyendo ser libres nos convertimos en esclavos. Esclavos de su majestad, el alcohol. De vasallos del soberano Tecate o la caguama. Y nos convertimos en esclavos de las pasiones desordenadas, del egoísmo y de la vanidad. Terminamos arrastrando la humanidad por las calles, perdidos siempre de borrachos. Pero éramos libres. Decíamos, la realidad es que éramos esclavos del alcohol, esclavos de las pasiones, esclavos de la vanidad y de la codicia. Y esa esclavitud nos destrozó la vida y nosotros lastimamos a otras personas. ¿Qué es la libertad para empezar? ¿Qué es la libertad para empezar? Derecho o facultad que tenemos las personas de elegir con responsabilidad cómo pensar, cómo actuar. Qué cosas hacer o qué cosas no hacer. Elegir con responsabilidad. Nuestra manera de pensar, de ahí de actuar. ¿Qué modelo vamos a seguir? Con responsabilidad. ¿Qué acciones vamos a hacer este día? Con responsabilidad. ¿Cómo y a quién vamos a amar? Con responsabilidad. Pero éramos irresponsables y elegíamos de manera irresponsable y elegíamos hacer lo que no deberíamos hacer. Por eso nos convertimos en alcohólicos, por eso nos dejamos defendiendo nuestra libertad. Nos hicimos esclavos de su majestad el alcohol y la caguama. Esa es la realidad. Pero ahora queremos ser libres, con responsabilidad. Libertad bajo Dios. Bajo Dios. Es decir, no voy a hacer lo que yo quiera. Como decía un compañero, lo que se me hinchen las bolas, voy a hacer la voluntad de Dios. Pero hay un problema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y le pregunto al padrino, y el padrino me dice lo que él cree que es la voluntad de Dios. Pero a lo mejor esa no es la voluntad de Dios. Y le pregunto al MC o al delegado de la conferencia o al jerarca del grupo, y él me da su versión de la voluntad de Dios. Pero a lo mejor esa no es la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿y por qué no le preguntamos a Dios? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cómo debo guiar mi vida? ¿Estará bien hacer ese negocio chueco o no estará bien? ¿Estará bien tener sexo con la compañera que acaba de llegar, que anda todavía toda loca? ¿No estará bien? ¿Estará bien o no estará bien que tenga sexo con la ahijadita? Tengo que preguntarle a Dios qué voy a hacer con mi vida, cuál es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, no es religión, sino si quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que mencionar la palabra de Dios, porque es la que me va a guiar a hacer lo correcto en el amor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que debemos de vivir en el amor.
que debemos de vivir en el perdón, en la generosidad, en la tolerancia y el respeto, que tenemos que dejarnos amar por Dios. Dice, sean santos, porque yo el Señor soy santo. ¿Qué es un santo? ¿Una estatuita? ¿Una fotito? No, santo es una persona que le pertenece a Dios, que está tratando de dejarse guiar y moldear por Dios. Una persona que le ha cedido el control de su vida a Dios, pero que realmente le ha cedido el control de su vida a Dios, de alma, corazón adentro y no nada más de labio para afuera. Dios guía mi vida, pero tengo amantes. Dios guía mi vida, pero hago negocios chuecos. Dios guía mi vida, pero me la paso mentándole la madre al compañero y echándole el caballo a todos. Entonces Dios no está guiando mi vida. Yo creo que Él guía mi vida, porque de labios para afuera le dije. Pero realmente tenemos que preguntarme si realmente mi libertad está bajo la guía, bajo la autoridad, bajo la paternidad de Dios, o estoy haciendo lo que me dice el padrino, o estoy haciendo lo que me dice el jerarca. A lo mejor el padrino es ateo, no lleva una relación personal con Dios, no va a misa, no va al culto, no lee la Biblia, no ora. Entonces, ¿cómo fregados te va a decir el padrino cuál es la voluntad de Dios? Por eso es importante llevar una relación personal con Dios para saber qué es lo que me está permitido y qué es lo que no me está permitido. Si no llevo una relación personal con Dios, ¿cómo voy a actuar bajo la guía de Dios? Yo creía que desobedeciendo era libre. Y la desobediencia me llevó al alcohol, a la inmoralidad sexual y a la degradación moral. Cuando entendí que cuando yo obedezco es cuando soy más libre. Porque hoy decía un compañero, puedo hacer casi todo y puedo ir casi a todas partes. Porque estoy tratando de dejarme guiar por Dios. Poner mi vida y mi voluntad bajo el cuidado de Dios como yo lo consigo. Pedirle a Dios que Él me ayude a tomar buenas decisiones, que me enseñe a amar con responsabilidad, a elegir con responsabilidad, que me enseñe a perdonar como Él me perdona, que yo no guarde rencor, ni deseos de venganza, ni tenga resentimientos en mi corazón, porque los resentimientos estuvieron a punto de acabar con mi vida. ¿Qué es un resentimiento? Alguien te mentó la madre o te robó hace 20 años y hoy vuelves a sentir coraje y ira contra esa persona y dices, espérate, han pasado 20 años y vuelves a sentir coraje con esa persona que te ofendió, te lastimó hace tantísimos años. Eso es el resentimiento, volverme a sentir encabronado por los que me robaron, me insultaron, me patearon o me humillaron. Esa es una locura. La otra persona anda feliz bailando la fiesta de la vida y yo amargado con mis resentimientos. Estoy esclavizado a los malos sentimientos, a las emociones torcidas y distorsionadas que el alcohólico tiene tantas en nuestras mentes. Entonces tengo que ser libre. ¿Y cómo me puedo liberar del resentimiento, del odio? Perdonando y dejándome guiar por Dios. Solamente así voy a ser libre, cuando aprenda a perdonar como Dios nos perdona nuestros pecados. Cuando empiece a abrir el corazón y a dejarme amar por Dios. Porque cuando yo me sienta amado, cuando siento el abrazo de Dios, es entonces que estoy listo para empezar a aprender a amar. Cuando experimento en mi corazón el perdón de Dios, estoy listo para empezar a perdonar. Y que todos esos resentimientos y todos esos deseos coléricos se vayan de nuestras vidas. Y cuando empiezo a obedecer, empiezo a ser libre. Porque la desobediencia me llevó a ser esclavo del alcohol,
a ser esclavo de las pasiones, a ser esclavo de la intolerancia, del orgullo, de la soberbia. Yo tengo la razón, yo soy más grande que tú. Y esa es una esclavitud, una cárcel muy perra. Creer que tiene siempre la razón, es alcohólico, loco y tonto. La verdad es que la mayor parte de las veces, un servidor creyendo que tenía la razón, peleaba y discutía sin sentido. Hoy me doy cuenta que yo estaba equivocado y que muchas veces puedo estar equivocado. Y eso es una cárcel terrible en la que yo, creyendo que soy libre, me he metido. Ya sin pistear, ya sin beber, ya con una vida, ya, y soy espiritual. Y voy al área y voy al distrito, pero sigo siendo esclavo de mis pasiones vergonzosas, pero me creo libre, ese es el problema. Entonces, mi libertad no es hacer lo que yo quiera, porque mi libertad termina donde empieza la del otro, la de la otra. Yo no tengo ningún derecho a usar mi libertad para joder a los demás. Imagínate, tienes una fiesta con el sonido de la música a todo volumen y enseguida está un vecino enfermito. Y de este lado está un señor que entra a trabajar a las 5 de la mañana y se va a las 4. Y yo, soy libre, no los dejo dormir. Es un ejemplo de lo que vivimos en la vida cotidiana. Soy libre y voy a tener sexo con la mujer del compadre o del amigo. Y no me doy cuenta que por usar de mi libertad, violo la libertad del hermano. Entonces, no es hacer lo que yo quiera. Ya soy libre, hago lo que yo quiera. No, no es hacer lo que tú quieras. Es hacer lo que Dios quiere. Pero para hacer lo que Dios quiere tengo que preguntarle a Dios. No le pregunte al padrino, al jerarca o al delegado, hermano. Pregúntele a Dios, cabrón. Si quiere hacer la voluntad de Dios, no le pregunte, cabritos. Pregúntele a Dios, Señor, dime qué debo hacer con mi vida. ¿Qué debo hacer en esta circunstancia particular? ¿Qué decisión tengo que tomar en este problema, en este conflicto? ¿Por dónde tengo que caminar? Y Dios te va a dar la respuesta y te va a enseñar a decidir lo correcto en el amor. Porque si le preguntas a otras personas, a lo mejor las personas son ateas, o no van a misa, o no leen la Biblia, o no llevan una relación personal con Dios. Y si no conocen a Dios, ¿cómo te van a decir cuál es la voluntad de Dios para ti? Pues no te pueden decir lo que no conocen, nadie da lo que no tiene. Si quieres saber cómo hacer la voluntad de Dios, pues pregúntale a Dios. Parece tonto esta respuesta, pero sin embargo muchas veces le preguntamos a medio más, al grupo y al área y al distrito, pero nunca le preguntamos a Dios qué debo hacer. Por eso cometemos tantos errores, por eso hacemos lo malo, por eso seguimos esclavos ya sin vivir y con una vida de servicio. Seguimos equivocando y lastimando a las personas porque estoy haciendo mis pelotas, no la voluntad de Dios. Ese es el problema del alcohólico, que se ha llenado de orgullo, de soberbia y se siente la última Coca-Cola en el desierto. Y se siente muy espiritual, pero no quiere preguntarle a Dios qué debo hacer, Señor. No quiere entender que el que manda no eres tú, aunque seas el delegado o el custodio. El que manda es Dios. Y si realmente quieres ser libre, tienes que llevar una relación personal con Dios. Y no te estoy hablando de religión, sino de Dios. De Dios. Y el padrino no es Dios. Y el delegado no es Dios. Y la tribuna ni el grupo son Dios. Nada más hay un solo Dios. Entonces, la libertad bajo Dios. Libertad bajo Dios. No es libertad bajo el padrino. No es libertad bajo el jerarca. No es libertad bajo el compadre.
Libertad bajo las nalgas de la compañera. No te confundas, no te confundas. La libertad bajo Dios. Cuando aprendamos a obedecer la voluntad de Dios, es cuando realmente seremos libres para amar, libres para perdonar y libres para servir. Mientras tanto seguiremos esclavizados. Nos vamos a creer libres y recuperados y espirituales. Pero todo el mundo se va a dar cuenta que seguimos esclavizados a la ambición, a la pasión y al sexo inmoderado, a la grandeza, yo soy chingón, yo soy grande. Seguimos esclavos de las apariencias. Hemos construido una imagen falsa y tenemos miedo que la derrumben. Porque es falsa, está hecha de yeso. Si quieres ser libre, aprende a obedecer la voluntad de Dios. Cuando yo aprendí a obedecer, me di cuenta que entonces era libre. Porque cuando desobedecí, la desobediencia me llevó a ser esclavo del alcohol, a ser esclavo de las pasiones, a ser esclavo del qué dirán. Entonces, cuando pongo la vista, la mirada, el corazón, mi vida, mi corazón, mi familia en las manos de Dios, soy libre para hacer lo correcto en el amor. Elegir con responsabilidad cómo pensar y cómo actuar, qué hacer con mi vida. Esa es libertad. El facultad o el derecho que tenemos tú y yo de elegir con responsabilidad cómo vamos a actuar, cómo vamos a decidir, cómo vamos a pensar. Esa es la libertad. Vamos a suponer que una compañerita te quiere dar sexo, pero tú eres casado y ella también. Si eliges con responsabilidad, no vas a aceptar la propuesta. Pero si eliges irresponsablemente y lujuriosamente, pues te la vas a desayunar. Es elegir con responsabilidad. Si alguien te invita a hacer una tranza, una movida chueca que te va a dejar mucho dinero, ¿qué es elegir con responsabilidad? Decir que no. Si eliges eso, que sí, entonces estás eligiendo irresponsablemente y no estás haciendo buen uso de tu libertad. Esa es elegir con responsabilidad. Preguntarme, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Dios se chingaría al compañero, lo transearía? ¿Dios se robaría la séptima? ¿Dios se acostaría con la compañera que acaba de llegar toda loca y trastornada y que viene carente de afecto y tú nomás le vas a dar sexo? Son cosas que vivimos a diario en los grupos y que tenemos que... No ganamos nada con engañarnos, sintiéndonos muy espirituales cuando seguimos esclavos de las carnes, de las pasiones y de las codicias humanas. Libertad bajo Dios quiere decir que yo a partir de este momento voy a tratar de hacer la voluntad de Dios. Le voy a preguntar a Dios qué tengo que hacer en esta situación difícil por la que estoy pasando. Tengo este problema, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Cómo debo guiar a mis hijos si yo no supe guiarme? ¿Cómo voy a estar ahí para aconsejar a mis hijos? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo ser un buen patrón, un buen trabajador, un buen compañero? Tengo que preguntarle a Dios. Y eso es la oración, nos lleva al 11º paso. A través de la oración y meditación buscamos tener un contacto consciente con Dios, pidiendo que nos diese a conocer su voluntad y nos diese fortaleza para cumplirlo. Su voluntad, la voluntad de Dios, no la voluntad del padrino, del compadre, o del amigo, del jerarca. No, la voluntad de Dios. Por eso es importante. ¿A quién le voy a preguntar? Imagínate, le vas a preguntar a alguien que tiene añísimo al culto, que no ha leído la Biblia. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué debo hacer? Por favor. Si no lleva una relación personal con Dios, ¿cómo te va a aconsejar Él en materia espiritual? Es tonto, mi hermano. Sin embargo, agarramos a estas personas de líderes y de jerarcas. ¿Por qué no queremos obedecer a Dios?
Por eso, porque quiero seguir haciendo mis deseos, mis caprichos, quiero seguir dándole resuelta a mis pasiones. Por eso no quiero poner mi libertad bajo el cuidado de Dios, mi vida bajo el cuidado de Dios. Alcohólicos Anónimos no es religioso, no me obliga a creer en Dios, pero tampoco te lo impide. ¿Hasta qué punto el alcohólico debe depender de Dios? Es un asunto que solo a ti te corresponde, es un asunto personal. Tú tienes el derecho, la facultad de elegir cómo vivir tu libertad, con responsabilidad, o al ahí se va. Ese es tu derecho. Finalmente, las consecuencias las vamos a pagar cada uno de nosotros. Si elegimos adecuadamente hacer la voluntad de Dios, creo que habrá paz en nuestros corazones. Si elegimos dejarnos llevar por las pasiones, por los deseos y por las codicias y lascivias humanas, vamos a andar todos dados al catre, muertos en vida, con traje, perfumados, en coche y con amantes, pero muertos en vida, hasta vamos a apestar. Cada uno tiene que decidir cómo va a hacer buen uso o mal uso de su libertad. El programa nos sugiere, o el tema nos sugiere, mi libertad bajo la guía de Dios. Y si quiero saber qué quiere Dios que haga, yo tengo que preguntarle a Dios. Momento de oración. Si es de día, una caminadita por ahí, por una placita solitaria, te sientas, sientes el fresco, la naturaleza, la creación maravillosa y le pides al Señor en silencio, ¿qué debo hacer, Señor, en esta decisión? No sé qué hacer. Estás en tu casa, cierra la puerta de tu cuarto, híncate. ¿Qué debo hacer? Dios mío, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Cómo puedo reparar los daños? Esa herida moral que le hice a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos, ¿cómo lo puedo sanar? Pero tienes que preguntarle a Dios. Por eso se requiere hablar con Dios a través de la oración, caminando, hincado de rodillas, sentadito en una plaza, en un parque, en un lugar solito, donde haya de preferencia árboles. A mí me gusta salirme a veces entre semana a caminar, busco una plaza, una área solita, donde haya árboles, sombra, viento, y ahí me siento. Señor, ¿qué debo hacer? No sé qué hacer. Me sigo equivocando. Ayúdame a ser una mejor persona. Guíame tú. Dime qué debo hacer. Pongo mi libertad en tus manos, amado Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Libertad bajo Dios. Con tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Recuerda algo, yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí. Y por eso usted y yo, compañera, somos responsables. Si quieres hacer la voluntad de Dios, pregúntele a Dios y no a cabritos. Bendiciones.